Buenos días. Para presentar la práctica de respuesta en frecuencia de la unidad número 5. Me presento, mi nombre es Oscar Rubén López Parra y mi número de control es 1706-0698. Para presentar esto, voy a comenzar con el circuito de RC pasabajas. En la práctica se nos pide analizar el comportamiento de los circuitos a diferentes frecuencias establecidas en el archivo que nos proporcionó nuestro profesor. Aquí, para comenzar, voy a empezar a explicar. Pues tenemos un generador de funciones, una resistencia y un capacitor, un osciloscopio, un analizador para generar la gráfica de Bode, y este es el controlador de generador de funciones. Este es el que maneja el voltaje, o que para darnos cuenta de cómo se comporta el capacitor en la simulación. Ok, para ello cambiamos esto, vamos a interactivo, guardamos y analizamos aquí. Aquí vamos a cambiar lo que es la escala de tiempo. Vamos a aquí. Como pueden darse cuenta, en este filtro fuerza bajas, pues este es el voltaje que tenemos normalmente suministrado del generador, que es 5 volts pico. Y como podemos ver aquí, el filtro está haciendo bien su trabajo, en donde está pasando pues la frecuencia de aquí. El analizador de Bode nos dice desde qué punto va a empezar a disminuir. Aquí nos dice que es 83. Si analizamos esto y incrementamos la frecuencia, como podemos observar, pues bajó el voltaje que se queda en el capacitor, y esto es porque, como sabemos, el capacitor a frecuencias pequeñas se comporta como un circuito abierto y es mayor su impedancia, y de caso contrario, si es de alta frecuencia, pues es un cortocircuito. Aquí vamos a cambiar un poco la escala para poder apreciar un poco más esto. Como podemos ver, aquí ya no está haciendo bien su trabajo lo que es el filtro bajas bajas, porque podemos ver que la señal es parecida a la de entrada, pero si cambiamos un poco esto, vemos cómo vuelve a cambiar lo que es la gráfica de la parte del capacitor. Ok, bueno, vamos a ponerlo nomás para que vean cómo se ve a 10 kHz, y esto cambia. En donde podemos ver que pues esta grafiquita, que muy poco se puede apreciar, es la del capacitor. Para ver un poco mejor esto, vamos a ver lo que es lo de la gráfica de Bode. Parámetros, sí. Ok, corremos la simulación y nos arroja estos valores de aquí, en donde nos iremos a esto, que es lo importante, en donde nos va diciendo el comportamiento de este pasabajas y cómo es su relación de voltaje en lo que es la entrada y la salida. Como sabemos, el voltaje de salida en estos filtros pasabajas pues es menor que el voltaje de entrada, pero también este sufre un desfase respecto a su señal de entrada. Por ejemplo, aquí en esta parte podemos ver en esta tabla que el Y1 es el voltaje de entrada, y como les mencioné anteriormente, pues el voltaje de la salida debe ser mucho menor. Aquí podemos ir modificando esto y vemos el punto en donde empieza a disminuir. Esto significa que pues el filtro pasabajas pues va a empezar a tener más atenuación y no va a funcionar de la manera correcta. Lo que tenemos aquí abajo es la fase y en la frecuencia. Ok, entonces cambiamos de circuito y vamos al circuito RL, que es circuito pasabajas con una bobina. Aquí pues este es el generador de funciones, lo ponemos a, disculpa, a 10 Hz, utilizamos este y el voltaje, el voltaje, cambiamos esto y ok, aquí vamos por acá. Comenzamos la simulación, ajustamos el tiempo, esto lo ponemos a 5, ok,
Ahora sí, modificamos el tiempo de la escala y esto lo vamos a ver así. Ok, como podemos ver, pues esta es la señal de entrada y esta es la que encontramos en la salida de la bobina. Esto es a 10 Hz. Vamos a cambiarlo a 100 en este filtro paso bajas y vamos a ver cómo se comporta. Modificando la escala, vemos esto. Vemos un pequeño cambio en lo que es la señal de la salida de la bobina en este filtro. Podemos ver que si movemos un poco la escala, este número se encuentra ahí. Y como mencionamos anteriormente, pues sufre un desfasamiento respecto a lo que es la señal de entrada. Volviendo a la señal que tenía antes, ok, aquí, modificando esto, vemos un cambio un poco más significativo en la señal. Aquí se logra apreciar un poco más lo que es la señal de salida de la bobina. Pero cuando llegamos a este punto, podemos ver que ya no está haciendo muy bien su trabajo lo que es el filtro fase baja y lo podemos apreciar junto con el desfasamiento que mencionamos anteriormente que sufre respecto a su señal de entrada. Algo que se me olvidó explicar es que vamos a ver el comportamiento del voltaje o la carga que tiene este dispositivo. Por ejemplo, ahí en este punto, pues nos está marcando 1.338 milivolts. Conforme vamos subiendo la frecuencia, este mismo va a ir incrementándose. Por ejemplo, ahí son 100 Hz y este se va a incrementar a 13.36. Ahí es 1 kHz y va a subir a 140, 150 y sí, 136.29 por ahí. Y lo subimos a 10 kHz, que son los que nos está especificando la práctica que lo estamos utilizando. Y como pueden ver, es 1.3, 14 volts. Detenemos esto, cambiamos esto y vamos a ver lo mismo ahorita. Agregamos estos parámetros, los guardamos y los analizamos. Aquí vamos en este punto. Y este. Ok, aquí vamos a agregar lo que es. Bien, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpa, ¿dónde esto? Yo, pues aquí está. Vamos a poner esto, ponemos esto. Okay. Y yo, pues, vamos para acá y vamos para acá. Como podemos ver, a diferencia del otro, pues este es caso contrario. Eh, Vemos que el comportamiento del voltaje de la entrada es menor que el voltaje de la salida. Disculpa, no, fue mi error. Aquí está. Vemos que el voltaje de entrada es mayor que el de la salida. Esto es en el análisis de Bode que nos indica el punto en el que va a empezar a decrementar estos valores. Pasándonos a lo que es el circuito RLC, que es de segundo orden, vamos a ver el comportamiento del mismo en donde podremos apreciar lo que les mencioné anteriormente. Aquí cambiamos la escala hacia abajo. Okay, aquí cambiamos esto, modificamos esto y ahí mejor se logra apreciar. Ok, al momento de ir incrementando, vean cómo se van comportando en los voltímetros en lo que viene siendo la bobina y el capacitor y el comportamiento de la gráfica.
como vamos viendo, como mostramos anteriormente en cada punto, pues se va a ir comportando igual. Uno de ellos, pues, va a ir disminuyendo su voltaje, el otro lo va incrementando y van cambiando su comportamiento conforme se va modificando lo que son las frecuencias. Y ahí se logra ver. Y ponemos como estaba antes. 10. Y se logra apreciar también un poco de atenuación. Subimos a 100 Hz y vemos que son parecidos en donde se están entregando casi lo mismo que se está suministrando en la fuente, uno más bajo que el otro y desfasamiento de respecto a los dos. Ahora si le subimos a 1 kHz, modificamos la escala y pueden ver esto. Esta de aquí es la del capacitor y esta de acá es de la bobina. Y ahora por último pues lo ponemos en lo que son 10 kHz. Y bajamos un poco más la escala para que se logre apreciar. Y aquí está. Volvemos a hacer el capacitor y la bobina.